Buenas tardes, mi nombre es María Antonia Castaño Romero y junto con mi compañero Luis Daniel Ramírez Zamora les vamos a exponer un poco sobre el modelo celular y como primer tema la cascada de coagulación y como todas sus teorías de estas. Entonces, para comenzar, es importante de estas dos vías, de la extrínseca e intrínseca, es que todas estas van a concluir como la que se conoce la vía común. Y la vía común es la activación de la protrombina. Entonces, tiene que haber una vía extrínseca que llegue a un activador de protrombina, como un complejo enzimático que active la protrombina. Entonces, cuando tengo por la vía intrínseca o extrínseca este activador, la protrombina se convierte en trombina y la trombina me agarra el fibrinógeno y lo convierte en fibrina, que es lo que necesita para explicar la hemostasia secundaria. Y este fibrinógeno se tiene que estabilizar gracias a otro factor de coagulación, que es el factor 3. Y la trombina también activa el 3. Entonces, la vía extrínseca comienza por el factor tisular que está en el tejido, activa que este factor activa el tejido y este activa el 7 activado y el 7 activado activa el 10 y este va a dejar como 10 activador. Este 10 activador es el más importante. Es importante porque activa ahora a la trombina. Además que también interviene el 10 este también interviene porque va unido al 5 y por esta razón se tiene ese complejo. Entonces, cuando alguien pregunte que cuál es el activador de la protrombina, es el 10 activador y el 5 activador que activa la protrombina. Esto todo pasa por la vía extrínseca. ASA o 10 ASA es lo que quiere decir que por la vía extrínseca se tiene que llegar a completar el 10. El 10 es la clave para que uno tenga la protrombina y llegue a trombina. Y este se activa mediante el 7. Entonces, el complejo 10 ASA o tenasa de la vía extrínseca es el 7 activado con el factor tisular que activa al 10. Entonces, el factor final o el objetivo final es el 10 asa o tenasa, que luego me va a activar a la protrombina. Entonces, esto comienza como este factor tipo 3 en el tejido dañado, va a activar al factor 12. Y el factor 12 activado, que también es activado por una proteína, se activa al factor 11. Entonces, el factor 12 es dependiente de la activación de estos, es dependiente de la activación de calicreína y sinógeno de alto peso molecular, que estos también pueden activar al factor 12. Entonces, finalmente, este complejo enzimático con el factor 12 activado me termina activando al 11 y por tanto también queda 11 activado. Entonces el 11 activado me va a activar al 9 y el 9 activado me va a activar al... El 9 activado me va a activar al 10. Entonces, esto es el factor 9 junto con el factor 8 son los que me van a activar al factor 10 y por lo tanto voy a tener un activador de protrombina. Pero el resultado ha sido de la vía intrínseca. Entonces tenemos el 10 activado y lo más importante es el factor complejo TEN-ASA de la vía intrínseca. Este es el más importante y el que se debe recordar. Cuando la trombina se activa, esta me va a activar más factor 5. ¿Por qué? Este va a mejorar la activador de protrombina, por lo tanto la trombina se va a sobreexpresar. Entonces es una retroalimentación positiva y va a activarme al 13, al 5, al 8, al 11. Entonces cuando esta se activa la trombina es como que si explotara una bomba que va a activar a muchos más factores de coagulación
y esto va a permitir que la coagulación se exprese. Bueno, ahora vamos a ver el modelo celular de la coagulación. Lo primero que debemos entender de este es que se divide en tres fases principales. Primero tenemos la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. ¿Sí? Lo que hace el modelo celular es que va a unir todo el proceso de la vía extrínseca y la vía intrínseca y nos va a permitir entenderlo de una mejor manera. ¿Sí? En la primera fase, que es la fase de iniciación, se va a formar la tenaza de la vía extrínseca generando una microdosis de trombina que corresponde al 1% de toda la trombina necesaria que necesitamos en este proceso. Y en la fase de amplificación se van a empezar a activar las tenazas de la vía intrínseca, generando ya la propagación y generando mucha más trombina. ¿Sí? Es un proceso que está dividido en cascada, principalmente por la trombina. ¿Sí? Entonces primero tenemos la fase de iniciación. En la fase de iniciación tenemos el factor tisular, que este se encuentra principalmente en el endotelio, en los fibroblastos y en otras células. Este se va a ver expuesto por injuria del tejido vascular y se va a unir al factor 7, lo va a activar y se va a unir al factor 7 activado. Este factor tisular y el factor 7 activado lo que van a formar es la tenaza de la vía extrínseca. ¿Sí? Esta tenaza de la vía extrínseca tiene la capacidad entonces de activar el factor 10, activarlo y al factor 5 activarlo y pues generar la protombinasa. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que el factor tisular junto con el factor 7 activado también tiene la capacidad de activarnos el factor 9, ¿sí? Que es importante porque ya se va correlacionando pues con la vía intrínseca. ¿Sí? Bueno, esta protombinasa que obtuvimos va a generar una microdosis de trombina. Esta microdosis de trombina lo que va a hacer es empezar a activar otros factores. Bueno, por el momento llevamos que en la fase de iniciación ocurrió entonces primero una microdosis de trombina, ¿sí? Ocasionada por la tenaza de la vía extrínseca, ¿sí? En la fase de amplificación tenemos la activación de la membrana de las plaquetas y la generación de tenazas de la vía intrínseca, ¿sí? Que ya nos va a empezar a generar mucha más trombina. ¿Qué pasa en la fase de propagación? Pues que vamos a encontrar mucha formación de complejos de tenazas de la vía intrínseca gracias a la activación de la trombina del factor 8 y el factor 9 activado que nos van a generar factor 10 que junto con el factor 5 pues van a generar la protombinasa. Van a generar protombina y la protombina va a generar mucha más trombina. Entonces es como una bomba de trombina que ahora se ocasionó que va a tener la capacidad de actuar sobre el fibrinógeno. Ahora en la fase de amplificación, esta es muy importante porque aquí se van a activar las plaquetas. En esta también se correlaciona la vía intrínseca, ¿sí? Aquí lo que va a pasar es que la trombina va a activar la plaqueta, pero no solo esta microdosis de trombina que generamos en la fase de iniciación. Recordemos que el factor von Willebrand y el colágeno también van a activar la plaqueta, ¿sí? Entonces la trombina lo primero que va a hacer es activar más factor 5A, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a retroalimentar la generación de la primera tenaza que vimos en la iniciación, ¿sí? Que es la tenaza de la vía extrínseca. Entonces, como se activa más 5 activado, este se une al 10 activado, generando la protombinasa y generando más producción de trombina, ¿sí? También se va a activar el factor 11, que el factor 11 entonces nos va a activar el factor 9 y aquí es cuando se van a empezar a generar las tenazas de la vía intrínseca. También se va a activar el factor 8 que está junto con el factor von Willebrand en sangre, ya que pues este lo estabiliza y todo esto va a generarse en la superficie de la membrana de la plaqueta, ¿sí? Entonces aquí que vamos a tener más factor 8 activado, más factor 9 activado y vamos a tener entonces tenazas de la vía intrínseca. Estas tenazas lo que van a empezar a hacer es a generar grandes cantidades de trombina,
¿sí? En esta parte también se liberan glicoproteínas 2B y 3A para la adición y la liberación del calcio. En resumen, entonces, el modelo celular tenemos que este nos expone en la fase de iniciación la vía extrínseca como una vía que funciona para dar una primera microdosis de trombina, ¿sí? Por medio de la formación de la tenaza de la vía extrínseca, por medio de la activación del factor tisular y el factor Z activado. Aquí también en esta iniciación recordemos que se activa el factor 9 activado, ¿sí? Para generar ¿qué? La microdosis de trombina. En la fase de amplificación vamos a ver la vía intrínseca, que finalmente fue activada por la trombina, activando el factor 8, el factor 9, el factor 11, todo esto sobre la membrana de la plaqueta. Aquí se activa la vía intrínseca es la que nos va a dar finalmente esta bomba de trombina en la propagación, que va a ser suficiente para que la trombina empiece a actuar sobre la fibrina, ¿sí? Empiece a generar fibrina por medio de la activación del fibrinógeno. Entonces finalmente tenemos que es una cascada que se centra principalmente en la formación de trombina. La vía extrínseca es expuesta como una generadora de microdosis y la intrínseca ya es expuesta como una generadora de mucha más trombina, que nos va a dar al final una bomba de trombina que va a ser suficiente pues para generar el proceso de coagulación. Ahora, la formación de la fibrina va a estar ocasionada por toda esta liberación de trombina. La trombina va a actuar sobre la molécula del fibrinógeno. ¿Cómo? Va a liberar los fibrinopéptidos presentes en esa molécula. Los fibrinopéptidos A y B son los encargados de generar una carga negativa y generar repulsión entre las moléculas del fibrinógeno. Entonces la trombina va a actuar sobre estos fibrinopéptidos y los va a liberar, dejando un monómero de fibrina. Este monómero de fibrina, al perder esta carga negativa que le daba cierta repulsión con las otras moléculas, se va a empezar a juntar con otros monómeros de fibrina sobre unos sitios llamados dominio E y dominio E de este monómero de fibrina, ¿sí? Este primer entrelazamiento se conoce como el polímero de fibrina. Este polímero de fibrina debe ser estabilizado por el factor 13, ¿sí? El factor 13 activado va a actuar con el calcio como cofactor, que este factor 13 activado también es activado por la trombina, y el factor 13 con el calcio van a generar unos puentes sobre los extremos de estos monómeros de fibrina, ¿sí? Y lo que va a hacer es que va a estabilizar esta reacción y va a volver este polímero de fibrina mucho más fuerte, generando lo que es la fibrina insoluble.